Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogos FEINDEF. Es un enorme placer para nosotros contar hoy con la presencia de un invitado de la talla del almirante general don Teodoro López Calderón, jefe de Estado Mayor de la Defensa. Casado y con 5 hijos, el almirante general ingresó en la Armada en 1973, siendo promovido a almirante general en 2017 cuando fue nombrado jefe de Estado Mayor de la Armada. En enero de 2021 fue designado para su actual cargo como jefe de Estado Mayor de la Defensa. Algunas de las condecoraciones más relevantes con las que cuenta son la Gran Cruz del Mérito Naval, la Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo, la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico y la Gran Cruz del Mérito de la Guardia Civil. Una carrera meteórica, sin duda, que está al alcance de muy pocas personas en el mundo. ¿Qué siente al mirar atrás y ver todo lo que ha conseguido durante sus años de carrera profesional? Bueno, yo lo primero que quería era empezar por agradecer a FEINDEF que se haya acordado de mí pues para este diálogo y considerarlo un privilegio el que yo pueda con estas palabras que vamos y con esta entrevista que vamos a hacer hoy, pues aportar algo a la magnífica labor que está haciendo FEINDEF. Bueno, dicho esto, yo creo que más que carrera meteórica es larga, porque son 50 años, mucho más de lo que yo en otros tiempos podría haber pensado que iba a ser la longitud de mi vida al servicio de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué se siente? Bueno, pues primero siento un gran privilegio por haber tenido esta oportunidad de dedicar tanta parte de mi vida pues para algo que lo considero fundamental, porque trabajar por las Fuerzas Armadas es trabajar para España. Y yo creo que para cualquier español eso es un privilegio, lo máximo que se puede tener. ¿Qué he conseguido? Bueno, pues nosotros dentro de las Fuerzas Armadas formamos equipo siempre y nadie consigue nada por sí solo. Lo que pasa es que sí que he tenido la suerte y el privilegio de encontrarme con magníficos compañeros, subordinados y jefes que formando equipo, pues yo creo que, ya lo podemos hablar quizás más adelante de esto, pues hemos sacado adelante de las Fuerzas Armadas que existían hace 50 años a unas Fuerzas Armadas como las que tenemos ahora, que con algunas mejoras que evidentemente siempre hay que hacer, pero que son unas grandes Fuerzas Armadas como lo están demostrando en el ámbito internacional en todos los sitios donde están desplegadas. Y eso, pues claro, también me produce alegría el haber podido aportar mi grano de arena a esa consecución. Como dice, ha pasado tiempo desde que se incorporó a la Armada, una época en la que España se encontraba inmersa en un proceso de profunda transformación social y económica. En su opinión, ¿cómo ha sido la evolución de las Fuerzas Armadas desde su incorporación en la década de los 70 hasta hoy? Bueno, pues yo creo que ha sido una evolución muy rápida a la realidad de los tiempos que hemos vivido, que también, si se caracterizan por algo, es por la velocidad del cambio, ¿no? Son extraordinarios los cambios de la sociedad española desde hace 50 años hasta hoy. Y nosotros, como parte de esa sociedad en la que vivimos y de la que procedemos y a la que servimos, evidentemente nos hemos tenido que adaptar a esos cambios. Pero yo creo que lo hemos hecho a mucha velocidad, digamos con una idea hacia el futuro que nos ha permitido, como repito, adaptarnos a la realidad de la velocidad del cambio. Es cierto que también hemos tenido ayudas, por ejemplo, el impacto en una institución como las Fuerzas Armadas, como supuso el ingreso en la Alianza Atlántica, la Unión Europea, ese tipo de organizaciones internacionales, quizás en nuestra institución ha tenido más impacto que en otras, porque nos ha obligado, sin lugar a duda, a progresar, avanzar y adaptarnos a la realidad de la pertenencia a esas organizaciones. Y eso, evidentemente, también nos ha ayudado a que ese cambio se produzca a la velocidad adecuada. Entre sus múltiples destinos, el marcado, destaca su mando de la agrupación permanente número 2 de la Alianza Atlántica, que ahora estaba comentando, la Standing NATO Maritime Group 2, sí, que compaginó con el mando de las unidades de superficie que ejecutaban la operación Active Endeavour, de apoyo a la lucha contra el terrorismo internacional en el mar Mediterráneo y única operación artículo 5 en la historia de la Alianza Atlántica. ¿Cómo recuerda aquella época, aquella operación? Bueno, con el paso del tiempo, porque ya la dejé hace, pues yo creo que del orden de 17 años, ha pasado mucho tiempo, pues la veo con enorme cariño. La verdad es que fue para mí una ocasión de disfrutar profesionalmente casi como nunca. Primero porque, como marino de espíritu que soy, ese año fue prácticamente un año en la mar.
muchísimo tiempo en la mar, actuando y trabajando desde la mar. Y eso, pues la verdad es que, aunque en el momento supone un cierto esfuerzo, pero también es cierto que desde el punto de vista profesional disfrutas de la estancia en la mar. Y luego, pues la verdad es, bueno, habría que hacer un repaso. Vivimos muchos hitos importantes que lo que estamos viendo ahora, pues da cierta tristeza ver la reversión que ha habido de lo que se estaba logrando en aquella época. Pero bueno, quiero decir que lo recuerdo porque es una oportunidad única de conocer el ambiente del Mediterráneo, ese escenario que sigue siendo un escenario, pasan los siglos o los milenios y sigue siendo un centro neurálgico de problemas en el mundo por las grandes diferencias que tenemos ahora mismo de todo tipo entre el norte y el sur. Y a mí me permitió conocer esa realidad tratando directamente con las personas de ese ámbito mediterráneo. Pues las visitas al norte de África, los contactos con submarinas, con sus autoridades civiles, lo mismo con la parte norte de la parte del sur de Europa. Y luego el hacer una operación real de control de transferencias de posibles terroristas y actividades de ese tipo en el Mediterráneo, pues también fue un valor añadido a esa experiencia en la mar que es la SNMG-2, donde tenía muchas misiones asociadas, porque además de la operación Active Endeavour de aquella época, pues por ejemplo, las SNMGs tienen un cometido permanente que es la evolución de las tácticas y procedimientos en vigor en la Alianza Atlántica, tácticas experimentales que allí teníamos que ponerlas y sacarles y ver hacia dónde íbamos. Estábamos encargados de una buena parte del diálogo mediterráneo, es decir, que era una actividad muy variopinta y eso, sobre todo centrada en la mar. Hoy tenemos la desgracia de vivir el horror de la guerra en suelo europeo, una guerra que de alguna manera ha cambiado el ADN de la Unión Europea en materia de defensa y seguridad. ¿Cómo cree que esta nueva realidad geopolítica está afectando al futuro de Europa? Bueno, que le está afectando es seguro, es una evidencia. Bueno, la realidad es que lo que ha hecho la guerra en Ucrania es acelerar algo que ya se había empezado a intuir. Lo que ocurre es que lo ha acelerado mucho, de una manera extraordinaria, porque lo que se intuía ahora es una realidad. Eso que era un pensamiento, ahora hemos visto. Por ejemplo, hay tabús o ideas que se han venido abajo. Creíamos, por ejemplo, que las relaciones comerciales, el incremento de relaciones y de dependencias económicas era un arma lo suficientemente potente como para evitar un conflicto, pues por el daño de carácter comercial y económico que podría producir. Eso se ha visto que no es así, no es suficiente. Es decir, que cuando hay países que cuando deciden que tienen unos intereses y unos objetivos, pues a pesar de esto no les importa hacer un uso de la fuerza para conseguirlos, como hemos visto en Ucrania, en contra evidentemente de todo el derecho internacional, empezando por la propia Carta de Naciones Unidas. Eso ha sido una realidad que nos ha despertado y que ha visto que los conflictos de alta intensidad entre estados en la Europa del siglo XXI existen, que creíamos que no, que después de la crisis que vivimos en los Balcanes, esto pues prácticamente estaba en vías de solución. Y eso también, ese despertar, obliga a decir que si Europa quiere seguir siendo un actor relevante, pues tiene que poner encima de la mesa pues otra serie de capacidades que se habían quedado un poco olvidadas pues en la época aquella que se estaba hablando siempre de los dividendos de la paz. Pero luego además la guerra, desde el punto de vista, digamos, de la realidad táctica, también está enseñando otro tipo de realidades que intuíamos pero que son realidad. Por ejemplo, España, por su situación geográfica, durante muchos años ha vivido tranquila porque quedaba fuera de los alcances de los misiles existentes en épocas anteriores. Hoy en día ya hemos visto que el alcance de los misiles que tienen no una gran potencia como podría ser Rusia, muchos otros países ya no estamos fuera del alcance de este. Es decir, que la realidad de una guerra, aunque fuera en el este de Europa, nos alcanza, pero no como socios o como aliados, sino directamente. Y esto está obligando a todos los países de Europa y a España también
a tener que potenciar sus capacidades de defensa, porque vemos que la realidad impone que tenemos que tener esas capacidades. Y claro, y evidentemente, como siempre trato de explicar, el mejor empleo de las Fuerzas Armadas es que no tener que usarlas. Luego lo que hay que hacer es potenciar la disuasión. Potenciar la disuasión es llegar a tener una serie de capacidades y la voluntad política de usarlas para que el posible adversario no tenga ni la menor duda de que no le compensa abrir una agresión contra este país, porque el resultado va a ser negativo para él. Y eso es en lo que estamos ahora en Europa, en incrementar nuestro nivel de disuasión. La OTAN, estamos hablando de ella, parecía estar viviendo sus horas más bajas hasta la invasión rusa de Ucrania, pero está demostrando ser fundamental junto a la Unión Europea a la hora de proteger las democracias occidentales. ¿Cómo cree que debe ser la relación entre la Unión Europea y la OTAN? En un momento, además, en el que la Unión Europea está impulsando su propia política de seguridad, ¿no?, a través de la brújula estratégica, por ejemplo, presentada por Josep Borrell. Bueno, yo creo que la relación tiene que ser la que ahora mismo es. Es decir, en este despertar de esa realidad en donde, todo se había centrado en el Asia-Pacífico, y hay que reconocer que sigue muy centrado en el Asia-Pacífico, por razones obvias, pero la realidad es que se ha visto clarísima la necesidad de esa complementariedad entre las dos organizaciones, porque cada una tiene sus propios puntos fuertes de poder. Evidentemente, la parte militar, la parte de defensa, la estructura básica de la defensa de Europa la da la Alianza Atlántica, pero tiene unas carencias que le puede aportar, como es el poderío económico de la Unión Europea. Y también la coordinación y el complemento de la actividad diplomática y política de las dos organizaciones se ha visto que es una herramienta formidable a la hora de, hacer frente a una realidad como la de la guerra de Ucrania. Esto se han dado cuenta las dos organizaciones. Hay que tener en cuenta que muchos países pertenecemos a las dos, y esa coordinación y esa complementariedad se ha puesto en marcha. Y esto yo creo que es lo correcto y lo bueno. Evidentemente, los países europeos, la mayoría formando parte también de la Unión Europea, son conscientes de que tienen que aportar más a su propia defensa, porque todo ese mundo más o menos idealizado que hemos vivido desde el final de la Guerra Fría hasta esto que estamos viviendo en Ucrania, pues se ha visto que no es tan idílico y que necesitamos tener esa capacidad de disuasión. Y ahí están todos los países europeos, y esto a través del alto representante con la brújula estratégica, tratando de potenciar esa capacidad de seguridad y defensa que es la Alianza Atlántica, y que además beneficia directamente a la OTAN, porque, como digo, al final hay un núcleo de países que son iguales. Pero luego también la Unión Europea ha detectado que puede tener intereses que tiene que salvaguardar en sitios donde la Alianza Atlántica no va a actuar. Entonces también ha detectado que necesita una herramienta propia, no de la misma capacidad que la Alianza Atlántica, mucho menor, pero que le permita, en crisis de no mucha intensidad, poder tener la autonomía de decir: aquí voy a intervenir yo, voy a resolver mi problema sin la Alianza Atlántica, porque la Alianza Atlántica no deja de ser una organización de carácter regional. Todo esto es lo que pretende la brújula estratégica, y es lo que se está desarrollando y que estamos impulsando, pues, para implementar todas aquellas líneas de acción que están establecidas. Y una de ellas, muy importante, es la de la autonomía estratégica, pero desde el punto de vista del ámbito industrial, que es lo que pretende en realidad la estrategia. Es decir, que la industria de defensa europea tenga la autonomía para no depender tanto de otras industrias de otros países, y poder tener en sus manos, pues, las capacidades que realmente necesita para ejercer esa disuasión. Precisamente, hablando de la parte industrial en la Europa de la defensa, que está intentando desarrollar ese tejido de empresas que nos dote de autonomía, de soberanía, ¿cómo valora la salud actual de la industria española para hacer frente a ese objetivo, posicionarse en esa Europa de la defensa? ¿Y cuál cree que son los retos y los desafíos a los que se está enfrentando? Bueno, la posición actual, sí, para mí es que necesitamos mucho trabajo que hacer para poder competir
con las grandes industrias de la defensa europea, ¿no? No tenemos ninguna empresa, digamos, con la masa crítica suficiente o del tamaño como las tienen las grandes empresas de los otros tres grandes países, o sea, como Alemania, como Francia y como Italia. Es decir, y esto a la hora de competir en Europa es necesario. Y la industria española de defensa tiene que competir en Europa y tiene que competir en el mundo, porque exclusivamente con las capacidades que le puede demandar las Fuerzas Armadas españolas no pueden subsistir, luego tienen que exportar. Y entonces creo, bueno, ahora la Secretaría de Estado de Defensa acaba de publicar la Estrategia de Industria de Defensa 2023, donde pone 10 ejes de actuación con líneas de acción estratégicas para cada uno de estos ejes, donde definen un poco el problema y hacia dónde tiene que ir el futuro. Está ahí muy razonado, pero yo desde el punto de vista de usuario, como veo las cosas, de empleador de lo que produce la industria de defensa, yo creo primero que esa fragmentación habría que intentar resolverla de alguna manera y crear grandes consorcios. No digo que haya fusión, no me meto en el cómo, pero sí que en vez de esas competencias a veces fratricidas entre las propias industrias españolas compitiendo fuera, en vez de esto, pues haya una colaboración responsable entre todas ellas, de forma que esa competición se convierta en cooperación y crear unas ofertas hacia los programas que se vayan a desarrollar principalmente en Europa, pero en cualquier otra parte del mundo, que puedan llegar con una masa que les permita competir. Eso es una de las primeras cosas que vemos. Luego, evidentemente, tenemos que invertir más en investigación y desarrollo, porque la evolución tecnológica se mueve a una velocidad de vértigo y si no se invierte, pues nos quedamos atrás. Y lo que tenemos que conseguir para ser competitivos es estar en la punta de lanza de esa superioridad tecnológica que buscan las Fuerzas Armadas como un elemento clave para tener la superioridad en el enfrentamiento con los distintos adversarios. Y en esto, repito, desde el punto de vista de usuario, yo creo que hay un trabajo enorme que hacer entre las empresas tractoras del Tier 1 español. Primero porque la industria de defensa es muy exigente. El comprador de un sistema de armas es muy exigente, exige un nivel de certificación y acreditación del material que se está usando, y todo esto significa que esas industrias tractoras tienen la necesidad de certificar, digitalizar y meter en todo este proceso a toda la cadena de suministro de las otras industrias de menor tamaño que cooperan en la construcción de un gran sistema. Luego, creo que hay una labor importante que hacer, pero yo creo que el problema está detectado, está identificado, y lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra para trabajar en este campo, porque también es cierto que hay una gran ventaja. Ahora hay financiación. Es decir, que el incremento de presupuesto de defensa, tanto en España como fuera de España, concretamente en la Unión Europea, es evidente. Con lo cual, creo que las industrias tienen una cierta tranquilidad de que, bueno, vamos a una serie de años, y no están relacionados exclusivamente con la guerra de Ucrania. Es decir, cuando la guerra de Ucrania termine, esto no va a quedar tranquilo. Es decir, aquí vamos a un mundo de una confrontación muy importante en bastantes años. Quiere decir que creo que puede haber una cierta tranquilidad de que va a haber contratación y que va a haber financiación, con lo cual puede permitirle a las empresas una inversión a medio plazo con una cierta tranquilidad de que eso va a ser estable. Claro. La Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España, FINDEF, pretende ser precisamente un escaparate para la propia industria de defensa española ante los ojos de todo el mundo, sí, de Unión Europea y fuera. En su tercera edición, que acaba de tener lugar en mayo, se ha confirmado como una de las ferias más importantes de Europa, tanto en empresas participantes como en visitantes, tanto en delegaciones internacionales como de profesionales. ¿Cuál es la opinión que tiene usted respecto a FINDEF 23 en particular y la feria en general, FINDEF en general? Bueno, creo que no es una opinión mía, que está comprobado que ha sido un éxito rotundo. Ya fue sorprendente el éxito de la primera FINDEF, pues porque se esperaba que en una parte inicial pues no tuviera, digamos, la atención
que consiguió en la primera feria, pero es que la de este año ha consolidado completamente la feria. Y creo que tiene gran importancia en este momento por lo que estamos hablando. También es cierto que ha nacido en un momento óptimo, sí. Es decir, en un momento de lo que hablamos de necesidad de rearme del mundo occidental, porque todo lo que nos rodea se está rearmando de una manera descomunal. Y repito, necesitamos mantener la disuasión. Y FEINDEF lo que es una herramienta óptima precisamente para conseguir muchos de los aspectos que vemos que tiene que avanzar la industria de defensa, pues para lograr esa competitividad que necesita. Y hay un aspecto bueno que creo que está señalando FEINDEF y desde una gran ayuda, que es romper tabúes con la industria de defensa, claro. Que era, hasta hace poco era como una especie de área industrial muy cerrada, en donde había unos pocos que habían decidido meterse en ella, pero sin gran contacto, digamos, con la gran industria española. Yo creo que FEINDEF está rompiendo ese tabú y está permitiendo ver, primero, que en los sistemas de armas participan tecnologías civiles cada día más por todos lados. Segundo, que incluso en algunos aspectos la tecnología civil va por delante y es la que nosotros utilizamos en los sistemas que necesitamos. Pero que también, y también es algo que está comprobado y es tangible, las tecnologías puntas que se investigan, las investigación y desarrollo en sistemas de defensa, prácticamente en un 100% de los casos tiene un impacto directo en otras tecnologías de carácter civil que se desarrollan a gran velocidad. Es decir, el apuntamiento de los satélites que se exige actualmente, que esa tecnología se utilice en medicina, es alguien que no lo puede entender, pero es una realidad. Por eso digo que creo que FEINDEF, al exponer al gran público y a todas las empresas esta realidad, yo creo que está rompiendo un tabú que va a ser también muy beneficioso, no solamente para lo que se ha considerado la industria clásica de defensa, sino también para otras industrias donde aquí tienen un nicho y una oportunidad de actuación muy importante. Totalmente. Y en FEINDEF, y antes hablaba usted de las tecnologías y la investigación de esas tecnologías, FEINDEF este año contó con un espacio que se llama Innova for Defensec, dedicado a la innovación en defensa. ¿Cree que el sector de la defensa ha carecido estos años de un ecosistema emprendedor potente que impulsase ese tejido industrial a través de esa innovación colaborativa? Bueno, ha habido áreas en donde sí que ha habido un gran impulso, pero reconozco que no en todas. Yo creo que esto, como lo dije en algún comentario anterior, yo creo que sí que tenemos que dedicarle más atención a la investigación y al desarrollo. Y en esto también la Secretaría de Estado de Defensa ha emitido, pero no de ahora, sino de años anteriores, sus ideas de qué necesitan, digamos, las unidades militares, qué nuevas tecnologías es en las que hay que meterse en previsión de lo que se nos viene encima en un futuro a corto plazo. Pero ahí creo, repito, que sí que hay que implicar mucho más a otras industrias que no sean exclusivamente de defensa para esa investigación y desarrollo. Algo que está funcionando, pero que creo que hay que seguir potenciando, que es ese triángulo de industria, academia o universidad y utilizador, que son las Fuerzas Armadas o el Ministerio de Defensa. Hay que seguir potenciando eso de una manera, porque es donde tendremos el éxito. Y luego creo que esto también es otra cuestión que tenemos, que en España somos reticentes, y no lo digo en la industria de defensa en general, no podemos tener miedo al fallo. Es decir, cuando se empieza, se pone un objetivo de innovación, evidentemente hay que hacer un análisis de si estoy pidiendo algo imposible. Pero luego, si realmente en el 100% de los casos no se llega al éxito, bueno, hay que admitirlo. Y probablemente lo que se haya aprendido durante esa fase de investigación podrá tener en su día un empleo o en otras cuestiones que a lo mejor no era el producto final al que se quería llegar, pero que puede ser utilizable para otras cosas. Y creo que un poco de miedo a lo que podríamos llamar, entre comillas, que no lo es del todo nunca, fracaso, también hay que superarlo.
Ese es el espíritu emprendedor, precisamente. Ese es el espíritu emprendedor. El gobierno español se ha comprometido a alcanzar el 2% del PIB en el presupuesto de defensa del año 2029 para cumplir con ese objetivo de la OTAN. Para conseguirlo, se ha incrementado la inversión en programas de defensa de forma gradual para la modernización de las Fuerzas Armadas. ¿En qué se traducirá? ¿Dónde estará el foco de toda esa inversión? Bueno, la inversión se ha dedicado de una manera muy importante, en efecto, a lo que es el capítulo 6, a inversiones en nuevos sistemas y tal. Pero la realidad es que el reparto, digamos, por decirlo de alguna manera, de esos incrementos los hemos priorizado de varias maneras. Primero, era que la idea, pues dada la situación peligrosa en la que vivimos, es que todo lo que tenemos esté en disponibilidad de ser utilizado. Entonces se ha potenciado de una manera muy importante todo lo que es el sostenimiento de la fuerza, sostenimiento de la fuerza que ya tenemos. Sí. Y ojo, que cuando hablo de sostenimiento no hablo del simple mantenimiento al que estábamos acostumbrados, no. Estoy hablando también de mantenimiento, actualización de sistemas que han podido quedar atrasados y eliminación de obsolescencias que teníamos también pendientes de eliminar desde hace mucho tiempo. Entonces, esto es una de las primeras cosas que ya se ha puesto en marcha y está funcionando bien. Luego, hay otros aspectos que tenemos muchas unidades que están llegando al final de su vida útil, que están perdiendo su valía militar, su utilidad militar, incluso otras que se han perdido ya del todo. Entonces, el segundo aspecto, que es donde se está poniendo el foco en la inversión, es recuperar aquello que hemos perdido, que es necesario y que no se pudo sustituir en su día, pues por los años de crisis económica y el nivel del presupuesto que teníamos. Y entonces ahora estamos dedicados a recuperar todo aquello que nos era necesario. Luego, transversalmente con esto, ese presupuesto, hay áreas que son esenciales en el mundo que actuamos, que es la necesidad de la superioridad en la información. Entonces estamos también mejorando, actualizando y adquiriendo nuevos sistemas que nos permita obtener inteligencia, mejorar nuestra capacidad de vigilancia y de conocimiento de nuestro entorno, de forma que tengamos las alertas necesarias que nos permita prepararnos y reaccionar con tiempo suficiente ante cualquier crisis que pueda surgir. Y luego, claro, evidentemente, con esta potenciación de toda la investigación y desarrollo, tenemos que ir a una mejora y cambio de nuestros sistemas, de forma que ponerlos en la punta de lanza de las tecnologías emergentes y disruptivas. O sea, tenemos que avanzar en todo lo que es la computación cuántica, en toda la parte esta de ¿cómo se llama? De construcción agregada, todo este tipo todo este tipo de cosas en las que vemos que ya la tecnología tiene la madurez necesaria para trabajar de una manera fuerte en ellas. Esto es en lo que tenemos que estar ya metiéndonos, porque va a ser la realidad dentro de muy pocos años. Venimos de años, como acabo de mencionar, de importantes recortes presupuestarios. Sí. En el ámbito de la defensa y de la seguridad. ¿Cuál es la situación real de las Fuerzas Armadas españolas y hacia dónde nos dirigimos con ellas? Bueno, está conectado un poco con lo anterior. Creo que llevamos 2 años de impulso para ponerlas en condiciones. En efecto, estamos, paralelo a lo que he dicho antes, estamos tratando, porque claro, la industria también necesitamos que se prepare para todo esto, que la ha pillado igual que a nosotros después de los años, digamos, de vacas flacas. No han sido para nosotros, para la industria también. Entonces, por ejemplo, los stocks de munición, todo este tipo de stock de repuestos, etcétera, también los estamos incrementando a la medida que la industria es capaz de responder a nuestras necesidades. Pero ahora hay un punto clave, pensando un poco en el futuro, hacia dónde vamos y en el estado de nuestras Fuerzas Armadas, que creo que es el prioritario a resolver. Es decir, una vez que esta financiación al 2% del PIB hasta el año 2029 está aprobada, donde se empieza a invertir en toda la parte de material, de nuevos sistemas, etcétera, el siguiente gran paso es el personal.
Yo, cuando me preguntan, digo que esta nueva legislatura que empieza o empezará en breve tiene que ser la legislatura del personal de las Fuerzas Armadas. Tenemos que potenciar la enseñanza, tenemos que no digo que esté mal, sino es algo que es continuo, la actualización de la enseñanza y la excelencia en la enseñanza como una herramienta esencial para esa superioridad en el combate que buscamos. Pero necesitamos más personal y luego con unas cualificaciones y un nivel de preparación distinto al que tenemos. Entonces, creo que esta gran legislatura, esta legislatura que empieza ahora, manteniendo lo que se ha conseguido en la anterior, hay que dedicarla al problema de personal, que probablemente, si me pregunta, sea el más crítico que tenemos en las Fuerzas Armadas en estos momentos y que no hemos empezado todavía a tomar una serie de medidas potentes que lo permitan resolver. Antes hablábamos de la superioridad que hay que tener ante, ¿no?, un posible adversario en ese papel de la disuasión. En este terreno, ¿qué papel juegan las tecnologías en la defensa? Bueno, las tecnologías es una herramienta clave en esa superioridad a lo largo de toda la historia. No estoy inventando nada nuevo, o sea, las grandes revoluciones y los grandes éxitos en los combates, si uno repasa la historia, siempre han venido de la mano del empleo de una tecnología nueva que tu adversario no tenía. Eso sigue siendo una realidad, sí. Entonces, como ha ocurrido siempre, el estar por delante en las nuevas tecnologías que se utilizan en los sistemas militares es básico para esa superioridad en el combate y para esa disuasión. Pero quizás también en estos casi 30 años, digamos, de cierto relajo después de la guerra, del fin de la Guerra Fría, también estamos viendo muy claramente con lo que está pasando en Ucrania de que hay una masa mínima, es decir, la cantidad no puede despreciarse. Habíamos ido a unas Fuerzas Armadas de fuerzas ligeras, modulares, muy desplegables, muy flexibles, pero que vemos que no es lo suficiente para hacer frente a una situación con un adversario como hemos visto que puede ser Rusia. Entonces, aparte de volver a preocuparnos del conflicto de alta intensidad, tenemos que ver las cantidades, que también tienen mucha importancia, porque solo la tecnología con unidades pequeñas, modulares, no es suficiente. Claro. Para terminar, almirante, vamos a hacerlo con una cuestión clave en la defensa. Porque si algo ha transformado la guerra de Ucrania es la conciencia precisamente de la sociedad respecto a su defensa y la importancia de contar con medios, con mecanismos para proteger las libertades, ¿no? La cultura de defensa, impulsada durante todos estos años previos desde diversos ámbitos, organizaciones como pueda ser la Fundación FINDEF, comienza a dar sus frutos o se ha visto acelerada. ¿Qué ha cambiado durante todo este tiempo? ¿Considera que la sociedad española, hasta ahora a lo mejor algo desligada de su defensa, ha entendido realmente el valor de sus Fuerzas Armadas y el valor que tienen para la protección de la democracia tal y como la conocen? Bueno, yo creo que ahora sí. Creo que ahora ha sido el golpe inesperado para todos, también para las Fuerzas Armadas, que no pensábamos que fuera posible que en el corazón de Europa ocurriera lo que está ocurriendo estos días. Eso ha sido un golpe para todos y evidentemente la sociedad española, como decía al principio, la sociedad española y todos hemos visto que no estábamos seguros como creíamos que lo estábamos, pues porque creíamos que vivíamos en un mundo donde todo el mundo más o menos respetaba las reglas que nos hemos dado y que, de acuerdo con el derecho internacional, eran las normas de relaciones que íbamos a tener. Eso se ha venido abajo, entonces volvemos a ver con claridad que necesitamos defendernos. Y repito, la mejor defensa es la disuasión, no tener que utilizar las Fuerzas Armadas. Y yo creo que eso lo que la sociedad española lo ha visto evidente, porque lo hemos visto todos, ¿no? Y luego, repito también, a lo mejor no se está consciente de esto como se es dentro de las Fuerzas Armadas, que es que ya no estamos libres del ataque directo. Entonces, tenemos una preocupación de que tenemos muchas cosas que defender, porque somos vulnerables o podemos ser vulnerables dependiendo del enemigo que tengamos, porque hoy en día la cantidad de países ya que tienen accesos a tecnologías de este tipo es muy grande.
Y luego, bueno, la situación geopolítica, vamos a un mundo de confrontación. No digo que de dos bloques, porque todavía no está muy claro cómo va a terminar todo esto, pero sí que hay dos perspectivas y dos visiones del mundo radicalmente distintas. Y si queremos preservar lo que nos ha costado siglos lograr, como es unas condiciones, digamos, de respeto a los derechos humanos, del valor de la libertad, y darlo de una serie de valores que no los hemos conseguido en 10 minutos, sino que nos ha costado en muchas veces siglos, y los queremos defender, hay gente fuera que no está de acuerdo con ellos, y no hay más remedio que tener los medios para preservarlos. Pues aquí ponemos punto y final a la entrevista con el almirante general don Teodoro López Calderón, jefe de Estado Mayor de la Defensa. Una entrevista que desde luego deja varios titulares, y lo agradecemos, inspiradora. Muchísimas gracias por su tiempo y esperemos volver a verle muy pronto. A nuestros seguidores, agradeceros una vez más vuestra presencia al otro lado. Muy pronto os traeremos un nuevo episodio de Diálogos FinDev. Muchísimas gracias, almirante. Nada, encantado. Muchas gracias.